Pues hoy continuamos con el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Y después del primer capítulo, que es una visión de Jesucristo ascendido, glorificado, en los capítulos 2 y 3 hay 7 cartas, que es donde nos quedamos la semana pasada, considerando 7 cartas y que tienen algunas características que podemos destacar comunes a todas ellas. También la semana pasada hablábamos de la primera, que se dirigen todas ellas al ángel de la iglesia. La segunda cosa que destacamos o que observamos en las cartas es que en todas ellas inician con una descripción del Señor, siempre el Señor primero, siempre mirando primero al Señor y después a nosotros mismos. Y normalmente las características, cada carta destaca alguna característica del Señor que se puede relacionar con la situación de la Iglesia. Después de eso, a continuación, las cartas nos presentan una evaluación de la Iglesia con los aspectos positivos y en muchas de ellas los aspectos negativos. Siempre primero lo positivo, después el pero tengo contra ti. Y en todas ellas nos enseñan algo importante y es la realidad que el Señor conoce. El Señor conoce la situación de cada iglesia, la situación de cada persona en las iglesias. Eso dice una y otra vez las 7 cartas, yo conozco, yo conozco. El Señor conoce nuestra situación, el Señor no ignora las situaciones que pasan en las iglesias, las cosas buenas y las cosas malas. El Señor conoce. En cuarto lugar, después de hablar de lo que está bien y de lo que hay que corregir o que está mal, pues viene la exhortación. Y la exhortación pues tiene dos aspectos. En 5 de las cartas hay un llamado al arrepentimiento. En Éfeso, Pérgamo, Tiatira, aunque en ella se refiere a algunos de la iglesia, no a todos, Sardis y la Odisea, a todos ellos hay un llamado al arrepentimiento, es decir, hay cosas que hay que cambiar. La iglesia no puede seguir así, tiene que cambiar esas cuestiones que se plantean. Y luego hay dos iglesias a las que no se les llama la atención, por así decirlo, por ninguna cosa que esté mal, y la exhortación en este caso son palabras de ánimo, porque son iglesias que están sufriendo. La iglesia de Esmirna y la de Filadelfia son dos iglesias que están bajo persecución y la exhortación es una palabra de ánimo. Como siempre recordamos, el concepto exhortación en el Nuevo Testamento tiene estas dos vertientes. A veces es de aviso, de un llamado, pero muchas veces también tiene esa connotación de palabra de ánimo, de animar a la iglesia. Y después de que viene ese mensaje, después de decir cómo está la iglesia y qué cosas han de cambiar, pues siempre la iglesia recibe un mensaje de advertencia. Claro, el Señor, como dice una de las canciones que cantamos ahí en Panjón que había traído Don Egg, decía que el Señor no habla por hablar, el Señor no habla por hablar. Y entonces viene la advertencia que podemos ver repetida en las 7 cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y notad ahí el plural, porque aunque cada carta va dirigida a una iglesia en particular, luego el mensaje del Señor es para todas las iglesias, lo cual incluye la iglesia de La Coruña también, y todos aquellos que nos escuchen de otros lugares, pues esas cartas son para ellos también. Y al final las cartas terminan con una promesa, y se repite en todas ellas esa expresión al vencedor, al que acepta el desafío de cambiar o de resistir ante las pruebas, pues hay una promesa para el vencedor. Y aquí también vale la pena notar que está en singular. Aunque la carta se dirige a la iglesia y la iglesia es plural, pero cuando viene la hora de responder al mensaje de Dios, la respuesta siempre es singular, es cada persona. El que predica en la iglesia predica a todos, pero la respuesta tiene que ser de cada uno, de los oyentes. Cada uno de nosotros tenemos que responder a lo que el Señor nos haya dicho.
Y a lo largo de un mensaje, a lo mejor hay una palabra que es para mí y a lo mejor hay otra que es para otra persona que está sentada a mi lado, detrás o delante. Y a cada uno, pues tenemos que responder según lo que el Señor nos haya dicho cuando hemos escuchado un mensaje de parte de Dios. Así que es importante estos matices, ¿no? Esta promesa también para, no solamente el Señor advierte, también el Señor tiene promesas. Y yo digo muchas veces que el Señor no tendría que prometernos nada, porque es nuestro deber, sería nuestra obligación ser fieles al Señor y corregir lo que esté mal. Pero el Señor es tan bueno y tan generoso, también tal vez conociendo nuestra humanidad, nuestras debilidades, que incluso tiene promesas. Hay promesas para aquellos que se comprometen con Dios, que responden positivamente a la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis también es un tipo de literatura particular, un género literario particular. De hecho, contiene tres. Uno, el principal, es conocido como el género apocalíptico o de revelación. Luego hay el género profético y también el epistolar, que son estas 7 cartas que ya hemos mencionado. El de Apocalipsis, apocalíptico, de revelación, es un género literario que en la Biblia aparece solo aquí, en el Nuevo Testamento es el único libro que tenemos de este carácter, pero era un tipo de literatura que floreció en un periodo de crisis de la historia, que fue cuando termina el Antiguo Testamento y hasta que comienza el Nuevo Testamento. Esos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fue un periodo de crisis en la historia y en particular en la historia del pueblo de Dios. De hecho, se conoce ese periodo como el periodo de silencio. Qué tremendo. Dios sin decir nada 400 años. Y en esos 400 años pues surge, especialmente florece este tipo de literatura que se caracteriza por varias cosas. Por un lado, porque es pesimista, todo lo ve negro, parece que todo va a terminar mal, que todo va a terminar en una catástrofe cósmica y que ya todo está determinado, que va a suceder así, no hay nada que hacer, no hay nada que esperar. Parece el triunfo del mal, que el mal al final domina el mundo, se ha apoderado del mundo y no va a haber una salida, todo va a terminar pues muy mal. Y también incluso pues, relacionan el mal con los poderes sobrenaturales, con agentes angélicos que están ahí influyendo detrás de todo eso. También la literatura apocalíptica se caracteriza porque ve que la historia es algo cíclico, que se repite, en la relación, como decía, con los ángeles, con ese mundo de los ángeles. También de vez en cuando incluye figuras mesiánicas de personas que aparecen que podrían dar una esperanza de salida, porque en realidad es el anhelo, ¿no? De cuando estamos en tiempos de crisis, todos anhelamos una salida, que aparezca un buen gobernante que nos saque de esta situación. Y eso es lo que ocurría en ese tiempo. También la esperanza, pues al final es la resurrección, porque cuando el mundo va tan mal y parece que no hay remedio humano, la única esperanza que queda es la de otra vida, que haya otra vida que sea mejor. Y en este tipo de literatura, pues abundan las figuras, los símbolos y los números, se utilizan mucho también. Y claro, hay una mezcla, sobre todo en ese periodo intertestamentario, que se mezcla con la mitología y, claro, la dificultad también de interpretar los símbolos que no siempre se refieren a las mismas cosas. Así que este tipo de literatura encierra cierto enigma, mmm, donde trata de comunicar cosas indescriptibles, como ocurre con Apocalipsis, que es difícil, ¿verdad?, de poder imaginar lo que nos quiere comunicar, porque son cosas de otro mundo, de otra dimensión que no son parte de este mundo en el que vivimos ahora. También es posible que se usa, en este caso en Apocalipsis, se recurra a este tipo de lenguaje para evitar problemas con las autoridades. Es como si fuera un mensaje en clave para que las autoridades pues, no lo tomasen contra ellas. Y también muchas veces estos mensajes apocalípticos, con este lenguaje figurado,
pues iban dirigidos a ciertas personas importantes, considerados los sabios del pueblo. Por ejemplo, uno de esos libros apocalípticos, que no es de la Biblia, es el segundo libro de Esdras. Y ese libro pues dice que es para los hombres sabios entre el pueblo. Entonces pretenden dar con este lenguaje figurado como unas claves que solo entienden algunos. Otra característica más de esta literatura es lo que se conoce como la pseudonimia. Es decir, que ponen como autor a alguien conocido, muchos de ellos pues, a libros atribuidos a Abraham o a Moisés, pero que realmente ellos no son el autor, ¿no? Y bueno, pues algunos dicen que esos libros llevaban esos nombres porque como el canon ya estaba cerrado, pues era una manera de darles prestigio para que la gente los tuviera en cuenta. Esa pseudonimia de poner el nombre de alguien famoso, conocido, de un personaje bíblico, no es lo mismo que lo que nosotros conocemos como seudónimo. ¿Cuál es la diferencia entre pseudonimia y seudónimo? El seudónimo, que es lo más conocido y más corriente, es cuando uno pretende ocultar su nombre. El autor pretende que no se sepa quién es el autor. Eso ocurrió mismo en España, en los tiempos de la intolerancia. Un teólogo creyente muy conocido en España, José Grau, publicó dos libros importantes y los publicó con un seudónimo, porque era peligroso que se supiera quién lo había escrito, que apareciera su nombre. Eso es seudónimo. Pero los pseudoepigráficos es justo lo contrario. Pretenden hacerse pasar por el libro de alguien importante cuando no es el que lo ha escrito. Bueno, pues como digo, esto es un tipo de literatura para tiempos de crisis, lo cual se ve claramente cuando uno lee Apocalipsis y el final casi de una etapa. Hay similitudes y hay diferencias entre este tipo de literatura y en particular el libro de Apocalipsis. Hay similitudes en qué? Pues en ese lenguaje simbólico, los símbolos, las referencias proféticas que hay en Apocalipsis, también con otros que pretenden ser profetas, y la respuesta a situaciones de crisis. Y también esa pretender desvelar cuál será el propósito de Dios, ¿no?, en esta situación de crisis. Pero lo que más nos interesa son las diferencias. ¿Qué tiene de diferente el libro de Apocalipsis, el que está en la Biblia, con respecto a esa literatura apocalíptica que también existe y circula? Bueno, pues en el caso de Apocalipsis tiene este matiz profético, es decir, que es un mensaje de Dios, es palabra que viene de Dios para el hombre. Y así tenéis una lista ahí de los textos, como el capítulo 1, versículo 3, donde dice que este libro es una profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. También contiene esas 7 cartas que mencionamos, es diferente de otras literaturas apocalípticas. Las referencias de Apocalipsis tienen conexiones con el Antiguo Testamento, porque el contexto del pueblo de Dios pues, es el Antiguo Testamento. Tampoco pertenece a esa pseudonimia o pseudoepigráfico, porque el autor se identifica claramente, y lo vimos en su día la semana pasada, que era Juan el apóstol. Y también, aunque es difícil el libro de Apocalipsis, no es tan incomprensible como es los otros libros que hay de este tipo de literatura. Y además armoniza el mensaje de Apocalipsis, podemos ver conexiones con otros pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo incluso, ¿no?, como Daniel, como Mateo, como los Evangelios, pues vemos que hay armonía con el resto de las Escrituras. Y también la referencia que hace Apocalipsis a los ángeles, pues les da un carácter personal, que son esos ministros que dice Hebreos que Dios envía a nuestro favor, no son cosas místicas, que son consiervos, lo decíamos la semana pasada, que Juan se presentaba como consiervo de los ángeles, es decir, forman parte de los siervos que Dios usa para llevar a cabo su obra en el mundo. Nos usa a nosotros, a la Iglesia, a los creyentes, y también usa
a los ángeles, que etimológicamente pues significa la palabra mensajero, no significa otra cosa más. Ahora, como digo, aparte de ser un libro apocalíptico, también es un libro profético, donde tiene mensaje de Dios, con propósito de Dios para sus destinatarios. Los profetas predicaban para el pueblo de Dios de su tiempo, aunque les hablasen de cosas del futuro, y muchas veces los profetas hablaban del futuro, pero su mensaje también era para el presente. Y como podéis saber, que sois todos conocedores de la Biblia, pues Apocalipsis tiene mucho que ver con cosas todavía del futuro, pero sin embargo fue dicho en un tiempo con un propósito también para aquellos lectores y para nosotros, que todavía no hemos llegado a ese final. Y luego está ese carácter epistolar del libro, que también pues, se parece a una carta, porque empieza y termina como las epístolas, ¿no? ¿Cómo empieza Apocalipsis? Pues en los primeros versículos leemos: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de aquel que es y que era y que ha de venir. Empieza igual que las cartas, recuerda las cartas de Pablo, y también termina igual. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 21, pues la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así que tiene un estilo de carta, aunque sus destinatarios también son concretos, ¿no? Porque son unas 7 iglesias concretas. Ahora entramos en las cosas más complicadas, más difíciles. ¿Qué tenemos difícil en el libro de Apocalipsis? Bueno, todo el mundo reconoce que es un libro con dificultad para entenderlo. Y como decía hace un momento, es normal, porque si nos habla de cosas del futuro, pues a ver, ¿cómo vas a describir cosas del futuro cientos de años antes? Por ejemplo, en el siglo I, que es cuando se escribe el libro de Apocalipsis, sería imposible describir una guerra del siglo XXI. ¿Cómo podrían entender la gente del primer siglo si le explicaran acerca de la bomba atómica y del armamento moderno cuando no podían tener ni idea? Entonces, claro, hay que usar símbolos y es difícil por eso de entender. Si Apocalipsis nos anuncia cielos nuevos y tierra nueva, pues bueno, ¿cómo serán? ¿No? Pues es difícil de entender cómo será ese nuevo mundo, ¿no? Como algunos preguntan, bueno, ¿y vamos a comer o no vamos a comer? ¿Cómo va a ser ese cuerpo nuevo? Pues la Biblia tampoco nos explica mucho de cómo funcionará todo eso. Luego lo que decía de los símbolos y que hacen referencia a cosas pues desconocidas. Claro, cuando Juan describe lo que vio en el cielo, la visión que recibe, pues está hablando de cosas que eran desconocidas para él, para aquel mundo. Entonces, por eso da lugar a veces a diferentes interpretaciones. Ahora, ¿qué pistas podemos tener para intentar acercarnos, percibir un poco el mensaje o qué es lo que indican esas figuras? Creo que hay dos pistas que hay que seguir. Una es el contexto del Antiguo Testamento, pues los símbolos, las figuras, el lenguaje de Apocalipsis, tenemos que leerlo con el contexto del Antiguo Testamento. Habrá referencias que tienen que ver con cosas del Antiguo Testamento y donde podemos coger alguna idea. Y luego también en asuntos de la propia época, del primer siglo, porque claro, pensemos que está escribiendo a personas del primer siglo. Por ejemplo, si leemos de los 4 seres vivientes, pues los encontramos en el libro de Ezequiel. Ahí hay una referencia a ellos. O cuando leemos los 4 jinetes del Apocalipsis, encontramos el primer jinete, que es un caballo blanco. Pues lo podemos entender en el contexto del primer siglo, que se usaba un caballo blanco para representar la victoria. Cuando un general volvía victorioso, pues desfilaba montado en un caballo blanco, el vencedor. Así que podemos ver ahí conexiones entre el Antiguo Testamento y la época del primer siglo para poder entender el significado que pueden tener esas figuras que se nos presentan. Ahora, las dificultades de Apocalipsis han desanimado a muchos a leer este libro, pero eso no es un motivo para descuidarlo,
porque como dije la semana pasada, este libro tiene el propósito de fortalecer nuestra fe y el valor de aquellos creyentes que estaban bajo conflicto en el primer siglo. Había conflictos con el mundo, la persecución, y también había problemas internos en la iglesia, ¿no? Pues tiene un mensaje para todos los tiempos. Y sobre todo, lo que podemos percibir en el libro de Apocalipsis es que se presenta que Cristo es el vencedor. Cristo al final vence. Cristo es el que va a triunfar tarde o temprano, aunque no lo parezca hoy, pero un día será así. Y Apocalipsis 19, versículo 10, pues termina diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que más que perdernos muchas veces en tratar de descifrar las figuras que tenemos y será esto o será lo otro, debemos de buscar el espíritu. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? ¿Qué es lo que nos comunica? Aunque no entienda muy bien exactamente qué es la balanza o el sol o la luna roja, pero sí podemos ver cuál es el espíritu, qué es lo que está comunicando, cuál es el mensaje que está comunicando. Y también Apocalipsis contiene esa bienaventuranza para los lectores y para los que escuchan la lectura de este libro, en ese capítulo 1, versículo 3, que es, por cierto, la primera de 7. Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Esa era una tarea que puse la otra semana y aquí pues hubo alguien que sí que hizo el trabajo y descubrió las 7 bienaventuranzas. Ahí las tenéis resumidas y las citas en las que se encuentran. Así que leer el libro de Apocalipsis trae bendición. Hay bienaventuranza para los que mueren en el Señor. La muerte para el mundo es una tragedia. Para el creyente es triste porque es una despedida, es una separación, pero aún así hay bienaventuranza porque su destino es extraordinario. Morir con Cristo, pues es pasar a una vida extraordinaria. Bienaventurado también el que vela y guarda sus ropas, pues también hay recompensa estar velando, llevar una vida de buscar agradar a Dios, de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pues también tiene recompensa, tiene bienaventuranza. Dice, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Qué ilustración tan potente, ¿no? De que si tú no cuidas tu vida delante de Dios, pues cuando te presentes delante de Él vas a pasar la vergüenza que pasarías si de repente te ves desnudo delante de todo el mundo, ¿no? Imagínate, pues es la figura que usa allí para impactarnos, para llamarnos, invitarnos a lo importante que es cuidar nuestra vida. La bienaventuranza también, el capítulo 19 de los invitados a la cena de bodas del Cordero. O sea, hay una fiesta por delante. Pues qué bien que podemos participar de ello, ¿no? De ese lugar especial en las bodas del Cordero. En el capítulo 20, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Pues porque la muerte segunda ya no tiene poder sobre esos, sino que serán sacerdotes y reinarán con Cristo. Así que hay una esperanza en la resurrección importante. En el capítulo 22 ya, las dos últimas, el que guarda las palabras de este libro, pues tomar en cuenta el libro de Apocalipsis dice que nos conviene. Así que si no hemos leído mucho el libro, quizá pensando en estas 7 bienaventuranzas, vale la pena que si hace mucho que no has leído, le demos una lectura, ¿no? Así que esas son las 7 bienaventuranzas. Bueno, hablando un poco más ya del contenido de este libro, hay unidad, a pesar de que hay gente que ve que podría haber varias fuentes. Hay diferentes hipótesis debido a las dificultades de este lenguaje y las variantes que se pueden observar. Y algunos han pensado que la composición de este libro pues procede de varias fuentes judías y cristianas que alguien las combinó, las refundió
y al final pues un cristiano hizo esa redacción final. Lo cierto es que hay unidad en la obra, de tal manera que se ve claro que hay un autor, y como ya hemos dicho que era Juan, aunque posiblemente utilizó varios materiales para componer finalmente el texto. Y también pues otra hipótesis de que pudo haber sido escrito a partir de un texto básico y luego se le fueron añadiendo contenidos, y eso también explicaría esas diferencias que se pueden observar. Eh, mm, Ahora, son muchos los autores que hacen ver que tanto el lenguaje como el vocabulario indican claramente una unidad, este libro. Este no es una mezcla, sino que es realmente un libro con una integridad. Y es verdad que hay lo que se llaman interludios entre, por ejemplo, el sexto y el séptimo sello. Hay como una pequeña pausa para una visión puntual, en el caso este del sexto y el séptimo sello, para ver 144.000 que son sellados en la tierra y ver una multitud que está en el cielo. Por cierto, otra cosa interesante en Apocalipsis, que es un libro de visiones, hay alternancia de visiones. Visión en la tierra, visión al cielo, visión a la tierra, visión al cielo. Por ejemplo, el capítulo 1, ¿cómo empieza? La visión de Jesucristo glorificado. Capítulos 2 y 3, visión a la tierra, las 7 iglesias. Capítulos 4 y 5, otra vez visión del cielo, de la adoración celestial. Y así va alternándose. Capítulo siguiente, pues visión de aquellos caballos que traen las plagas a la tierra. Y siempre todo el libro se basa en esta alternancia. Y luego hay otro interludio también entre la sexta y la séptima trompeta, donde aparecen dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Bien, la estructura. ¿Cómo está estructurado este libro? Pues claramente vemos que hay un prólogo, están las 7 cartas y el contenido principal podríamos definirlo como la acción de Dios en la historia. Dios un día va a intervenir en la historia. Hoy parece que está como la gente lo puede ver un poco como en observación, ¿no? Que en el mundo hay guerras y desastres y como que Dios estuviera esperando a este día que va a intervenir de una forma definitiva, con un desarrollo además de un destino, de un propósito final, que es una nueva creación. Ahora, la interpretación de esta parte, pues hay diversas opiniones. Principalmente hay 3. Lo que leemos entre el capítulo 4 y el capítulo 22 son cosas, una sucesión de eventos que va uno tras otro, o hay eventos que son descritos y luego se vuelven a repetir de otra manera y se vuelven a repetir por tercera vez, o se describen unos eventos y unos están incluidos dentro de otros. Bueno, eso lo vamos a explicar en un momento. Y el libro termina con luego un epílogo, un llamado al final de este escrito. Bueno, relacionado con esta interpretación del libro, cómo lo interpretamos, un acercamiento, había una de las tareas de esta semana que era cómo entiendes entonces esos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Son 7 cosas que van una tras otra o son 3 descripciones paralelas de lo mismo, o bien hay otra manera de entenderlo? Y aquí tenemos una aportación que recibimos y os la voy a leer brevemente. Y dice: los veo como eventos sucesivos. Entiendo que estos eventos suceden inicialmente dentro del periodo conocido como la Gran Tribulación, donde se desata la ira de Satanás a través del Anticristo y se dirigen hacia los santos. Con el quinto sello, en Apocalipsis 6:9, los muertos son a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, es decir, no es Dios quien los causa, sino el Anticristo. En el capítulo 6, versículo 10, parte de las almas de los ya muertos y que están en el cielo, que claman al Señor cuando va a empezar a juzgar y vengarse. Es decir, aún no comenzó Dios a manifestar su ira, pero sí lo hace con el sexto y séptimo sello. Aquí yo precisaría que es en el séptimo,
aunque es verdad que el sexto lo anuncia, lo prevé, ¿no? Dicen que ya ha llegado el día de la ira, pero probablemente es que lo están viendo que llega porque va a desarrollarse en el séptimo sello. A partir de aquí, la ira de Dios se detalla con las trompetas y copas. En Apocalipsis 8, la forma de arrojar desde el cielo el incensario a la tierra conlleva a un profundo sentimiento de ira. En los siguientes toques de trompeta también se ve esta forma de mostrar la ira de Dios, arrojando varios elementos a la tierra para hacer daño. En esta ocasión se dirigen a los incrédulos. Y la séptima trompeta anuncia el siguiente evento, que es el reino de Cristo, a punto de iniciarse, pero no sin antes consumarse el furor de Dios con las 7 últimas plagas, Apocalipsis 15, que también se derraman desde el cielo. Entiendo que estas se dirigen concretamente hacia el anticristo, su ejército y los responsables de derramar la sangre de los profetas, de santos y profetas. La séptima copa da por terminado la manifestación de la ira de Dios. Bueno, muy bien, pues alguien que se lo leyó, que se lo trabajó, que lo pensó, que lo estudió y que trató de resumirlo. Bueno, os voy a mencionar brevemente las 3 interpretaciones que suele haber. Hay un punto de vista que se llama progresivo o lineal, de leer todos estos capítulos como eventos que van uno tras otro, con lo cual, partiendo de la visión celestial, tendríamos luego los 7 sellos, después tendríamos las 7 trompetas, ahí también con un intermedio, con 7 señales, y luego las 7 copas para terminar con el triunfo de Dios y los cielos nuevos y la tierra nueva. Pues esta es una de las maneras en que podemos leer esos capítulos. Otros lo ven que esos 7, 7, 7 es una repetición, descrito de diferente manera. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, como repeticiones, como relatos paralelos que unos incluyen unos detalles u otros. Y dentro de esta línea, más o menos, con una variante, en este caso es la interpretación que hace José Grau y otro autor también conocido como Hendriksen, que lo divide en 2 partes. Entonces dicen, bueno, en los capítulos del 1 al 11 enfocan el conflicto en la tierra y luego los capítulos del 12 al final el significado espiritual de lo que está ocurriendo en la tierra. Entonces los primeros capítulos hablarían de Cristo en medio de los 7 candeleros, que es las iglesias, el libro sellado que se abre y las 7 trompetas, pues describirían lo que ocurre en la tierra. Y luego los otros capítulos pues serían un significado espiritual, donde aparece la mujer y el hijo varón, las 7 copas, la caída de la gran ramera, el juicio sobre el dragón. José Grau dice, cada una atraviesa toda la nueva dispensación desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Él hace ese tipo de interpretación. Bueno, sé que es un poco complejo y dicho así rápido, pues quizá no dice mucho, pero bueno, para los estudiosos pues le puede decir algo. Y esta es la tercera manera de verlo. La tercera manera de verlo es que cada una de las secciones llega al final de los tiempos. Es decir, los 7 sellos abarcan desde el inicio de la tribulación hasta la venida del Señor. Serían los 7 sellos. Y lo que viene después, las 7 trompetas, sería el desarrollo, los detalles del séptimo sello. Es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5, y el séptimo sello se dan sus detalles a través de las 7 trompetas. Y de hecho se puede ver porque cuando llegas al séptimo sello en realidad no ocurre nada. Cuando lees en Apocalipsis capítulo 8, dice que el Cordero abrió el séptimo sello, hay silencio y aparecen ya los de las 7 trompetas. Entonces parece bastante claro que la apertura del séptimo sello es las 7 trompetas, es los detalles de lo que ocurre en el séptimo sello. Y entonces ahí tendríamos esa sucesión. Y luego ocurriría lo mismo con la séptima trompeta. Van sonando las trompetas y cuando suena la séptima, esa se desglosa, se detalla
en las 7 copas, da como los detalles de la séptima trompeta. Es decir, que sería como algo inclusivo. Los 7 sellos abarcan todo el periodo y luego las 7 trompetas serían detalles del séptimo sello y las 7 copas detalles de la séptima trompeta. Entonces a eso se le llama inclusivo porque está cada uno incluido en el desarrollo anterior. Algunos estudiosos también hablan a esta manera de relatar la historia y la profecía como oleadas, es decir, una ola viene en la playa, llega hasta un punto, retrocede y luego viene la siguiente y vuelve otra vez con algunos detalles más que ha dejado pasar por alto. Un ejemplo donde se puede ver, yo creo, bastante claro esto. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 1 describe por completo la creación, desde el primer día hasta el último, desde lo primero que Dios creó hasta lo último, que es el ser humano. Y ahí ya está, toda la creación está descrita en el capítulo 1 de Génesis. Pero abres el capítulo 2 y empieza otra vez. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Pero si ya lo ha dicho todo, ¿por qué vuelve? Bueno, porque vuelve para darnos más detalles, especialmente de qué, de lo último que creó Dios, son detalles acerca de la creación del hombre. ¿Veis? El mismo sistema que vemos con los 7 sellos, trompetas y 7 copas, pues también vuelve atrás para dar unas pinceladas de la creación y centrarse en los detalles de la creación del hombre. Bueno, espero que me haya explicado suficiente. Y aquí, aunque no se lee, porque está muy, muy pequeñito, pero estaría resumido, sería una panorámica de todo el contenido de estos capítulos. Así dicho rápidamente, pues empezaríamos con el primer sello, donde aparece el caballo blanco. El caballo blanco es fácil confundirlo con el caballo de Apocalipsis 19, porque aparece un caballo blanco también. Y muchos piensan caballo blanco, Jesucristo, porque en Apocalipsis 19 claramente sí que es Jesucristo, que lleva el nombre, lleva el título de el Verbo de Dios. Pero en el capítulo 6, donde aparecen estos 4 famosos jinetes del Apocalipsis, el primero que viene sobre un caballo blanco, evidentemente no es Cristo, sino que es precisamente el anticristo. Como sabéis, y repetimos, Satanás siempre imita a Dios. La Trinidad satánica que imita a la Trinidad de Dios, pues está Satanás, está el anticristo y el falso profeta. Si hay Cristo que viene venciendo, anticristo también viene en un caballo vencedor, porque efectivamente cuando venga el anticristo va a ser un personaje, un vencedor, alguien que va a gobernar el mundo y que tiene poder sobre el mundo. Pero luego viene el segundo caballo. El segundo caballo es un caballo rojizo, es el caballo de la guerra, porque el anticristo en la segunda parte pues actuará ya con violencia y con guerra, trayendo muerte. Y después de la guerra, pues ¿qué es lo que viene? El caballo negro, que es el hambre. Después de la guerra viene hambre, siempre ocurre. Y el cuarto caballo es un caballo amarillento, amarillo o amarillento de color pálido. ¿Y el color pálido qué es? Pues lo que viene después de la guerra y el hambre, la muerte. Vendrá tiempo de muerte. Y en este caso, pues hay un dibujito pequeñito, representa lo que dice Apocalipsis 6, versículo 8, que morirá la cuarta parte de la tierra. Y ahí tenéis un cuarto del globo terráqueo. Y a continuación viene la visión de los mártires, porque ahí habrán muerto muchos creyentes. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Qué pasa con los creyentes muertos? Y como veis, aquí hay mensaje paralelo, ¿verdad? Porque decíamos que Apocalipsis está escrito en el tiempo de la persecución del emperador romano y se están muriendo los creyentes mártires y el Señor lo está permitiendo. Y los creyentes pues están preocupados y afligidos. Y Juan les traslada, aunque esté hablando de futuro, es aplicable para su época, ¿dónde están esos seres queridos martirizados? Y ahí tiene una visión de cómo están en la presencia del Señor
esperando que el Señor ponga fin y dé luego el pago a cada uno. Y después viene en el capítulo 6 el siguiente sello, que es el caos en el cosmos, donde nos habla de un terremoto, el sol y la luna, las estrellas son sacudidas, hay montes e islas que son afectados, así que una situación terrible que va a ocurrir en el planeta. Y luego hay una pequeña pausa antes de que suene la séptima trompeta, donde también hay otra vez una visión de que cuando parece que se acaba todo en el mundo, el Señor tiene reservados a 144.000 de las tribus de Israel que son sellados, y al mismo tiempo, pues una visión de todos los redimidos que están en el cielo, en la presencia de Dios, antes de esa séptima trompeta. Entonces, cuando toca o el séptimo sello, perdón. Entonces, cuando se abre el séptimo sello, empiezan a sonar las trompetas. La primera trompeta, se quema un tercio de la tierra, hay muerte en un tercio del mar, un tercio del agua potable es contaminada, un tercio de la luz es oscurecida, hay 5 meses de tormento de langosta y mueren un tercio de los seres humanos. Y ahí está puesto, creo que está puesto fuera de sitio en la imagen, que si antes murió un cuarto, pues quedan 3 cuartos. Si muere un tercio de esos 3 cuartos, queda la población mundial reducida a la mitad. Y después, en esa séptima trompeta, se desarrollarían las 7 copas, y las 7 copas de la ira de Dios contra la tierra, contra el mar, otra vez el agua potable ya al 100% es afectado, igual que el 100% del mar, el sol, la bestia, el Éufrates y Babilonia, en fin, todas esas cosas que detalla que van a ocurrir como consecuencia de la ira de Dios.